Shavua Tov Umeboraj. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro tiempo de Shemonah Prakim. Este apasionante, esta apasionante introducción del Rambam a todo lo que representa el camino que conduce hacia, como le explicaba recién a los niños, a lo que es, perdón, el Berejeres, a lo que representa todo este camino singular que la vida del ser humano por doquier debe contemplar, y es el mundo de las mitot, aquello que representan esas atribuciones, esos atributos, esas cualidades, cuando las podemos exponer para bien, aunque también mitot puede contener la otra mirada, que tiene que ver la mirada negativa, mitot raot, quiere decir el momento en el cual estamos obviamente sometidos prácticamente a una realidad de depender exclusivamente de nuestro impulso, de nuestras bajas pasiones. Y entonces, en última instancia, también el libro de Pirkei Avot nos lleva a nosotros en un aprendizaje fenomenal, obviamente, a ese escenario. Hoy vamos a comenzar con favor de Dios en esta semana que transcurren los días previos, las horas previas a Hag Purim, deseando a todos que tengamos un Purim Sameach, que tengamos un Purim verdaderamente significativamente alegre. Y esta alegría que va a representar en muchos casos el hecho de poder volver, como hemos retornado el pasado Shabbat, en forma completa, desde Kabbalat Shabbat, desde Minha de Shabbat y Kabbalat Shabbat y Arbit de Shabbat, pasando por Shacharit, Musaf, Minha y Motzai Shabbat, todas las tefilot de Shabbat las volvimos a pasar en el seno del Bet Knesset. Parece una quimera lo que estoy diciendo, parece una descripción como que eh, es la naturaleza del Yehudí poder asistir al Bet Knesset y participar de sus tefilot. Y sin embargo, nos hemos visto privados de esa realidad durante mucho, mucho tiempo, teniendo que rezar en las calles, en los estacionamientos públicos, en las plazas, vaya a saber en dónde, simplemente porque las circunstancias de esta pandemia nos han obligado a retirarnos del Beit Tefilá. Hoy estamos inaugurando, decía, en este 11 de Adar del calendario hebreo, 22 de febrero en el calendario gregoriano, este quinto capítulo del Rambam. Y ante todo quisiera eh, poner de manifiesto un aspecto fundamental que tiene que ver con la, la, el- la constante, a dónde nos lleva el Rambam, cómo nos va llevando progresivamente a lo largo de estos 8 capítulos hacia nuestro objetivo, nuestra meta. Eh, el libro, dicen los comentaristas del Rambam, el libro de Shemonah Prakim está construido madregot, madregot, como si fueran escalones. El capítulo 1 nos habló eventualmente de las fuerzas del alma, de las emociones, donde hay una descripción, donde hubo una descripción de hechos concretos, de realidad, de científica, y también neutral, podríamos decir, desde el punto de vista moral de las fuerzas que pertenecen al alma emotiva del ser humano. El segundo capítulo trató acerca del sentido moral de la implementación, de la utilización de esas fuerzas emotivas y a cuáles hay que atribuirles verdaderamente sentido y a cuáles no. El tercer capítulo hablaba sobre las enfermedades del alma, quiere decir, con la utilización negativa, tal vez tergiversada, tal vez no debida de las fuerzas del alma. El capítulo 4 que hemos finalizado
trabajaba sobre el tema de Refuat Jole Anefesh, quiere decir la curación de aquellas personas que sufren de la ansiedad y sufren de la angustia y la depresión a veces, y cómo poder corregir y cómo poder alcanzar el estado de salud descrito en el capítulo segundo. Es posible decir de esta forma que el ser humano que está descrito en el capítulo cuarto es el ser humano sano a nivel emocional, a nivel espiritual, una persona que, como se dice en el idioma moderno, beseder, una persona que está bien, así como lo decimos en el lenguaje cotidiano. Pero ustedes saben, hay comentaristas del Rambam que dicen en el lenguaje moderno que no es suficiente el iot beseder. No solamente alcanza con que estemos bien, sino que también debemos vivir una vida con tendencia superior. Así lo explica el Rabbi Biner, Shlomo Biner Shlita. Debemos vivir una vida con un sentido de elevación, con una aspiración casi idealista. Es imposible construir un mundo con hombres que solamente están beseder, que está todo bien. Por ejemplo, las Tosafot han llamado la atención en la Gemara, en Baba Batra, específicamente, que tal vez desde el punto de vista de la Torá cumplimos la mitzvah de reproducción teniendo un hijo y una hija, un varón y una niña. Pero si todo fuera así verdaderamente y si todos nos comportaríamos de esa manera, entonces dice la Gemara en Baba Batra, Samachbet, en la hoja 62, Minza, Zarosh el Abraham, Kaleme el Dios nos permita, si cada uno tuviera nada más que un varón y una niña, que tengan mucha orajá también los que lo tienen, por supuesto, pero dice la Gemara, entonces seguramente la simiente de Abraham se agotaría en un instante. Nuestro capítulo quinto, obviamente, nos lleva hacia un estadio superior. Aquí nos acercamos tal vez a la meta de este libro, eh, el capítulo séptimo que se refiere a la profecía. Hay algo que está claro, que el objetivo más elevado es alcanzar el nivel de profecía, como lo alcanzó el hombre que habitó en Moshe Rabbeinu. Y por lo tanto, dice el Rabbi Biner, está claro que no todos podemos llegar a ser profetas, y seguro no vamos a poder hacerlo de un salto y también salteándonos, por otro lado, sobre niveles mucho más bajos del Liot Beseder, del estar bien, de estar sanos desde el punto de vista del alma emotiva y moral. Pero eso no es tan solo eso. Dice, ojalá, dice, quiera Dios que podamos adquirir ese mérito, perdón, pero de todas maneras no es el objetivo supremo, el objetivo superior, dice el Rabbi Biner, con quien estamos compartiendo en este momento el estudio. Bueno, el capítulo quinto entonces nos lleva a nosotros a la utilización de las facultades del alma para un objetivo específico. Así es la traducción que tenemos, que sí me hizo entender muy bien mi querida Lea Jaya, que pertenece, sí, es la traducción en bruto, por eso la estuve corrigiendo en un momento que un alumno mío hizo en su momento, el rabino Isaac Sakal, y que estoy utilizando esa traducción a los fines de poder compartirla en español con ustedes. Muy bien, entonces el objetivo, Avanat Hashem. Aquí aparece entonces uno de los elementos, bueno, tal vez más trascendentes de todo lo que nos transcurre a nosotros como personas, ¿no? Poder comprender al Todopoderoso. Acuérdense que ese fue el primer pedido que hizo, obviamente, Moshe Rabbeinu, ¿no? Har'enina et kevodeja, muéstrame tu gloria. Y eso pasó ahora.
en la semana próxima, cuando lleguemos a Perashat Kitizá, y estemos viviendo probablemente el mayor de los escenarios de decepción, de frustración, como fue el Cerro de Oro. Dice el Rambam, es apropiado para el ser humano que controle todas las facultades de su alma según su pensamiento, como ya comentamos en el capítulo anterior a este. Es decir, que ponga siempre frente a sí un objetivo específico. Esta es la comprensión de Hashem, según la capacidad que tenga el hombre de aprenderla. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? O sea, esto habla de que hay niveles y esta comprensión, dirigiendo todo su comportamiento, sus movimientos, su reposo y toda su comunicación a este objetivo. De tal forma que no haya en su comportamiento nada que sea superficial, superfluo, o sea, una conducta que no conlleve a ese objetivo. Ejemplificando, nos dice el Rambam, que solo la salud corporal sea la finalidad de su comida y de su bebida, de su cohabitación, de su dormir y de su vigilia, de su movimiento y de su reposo. Asimismo, que la finalidad de su salud corporal consista en que el alma encuentre los medios apropiados, en este caso sanos e íntegros, para alcanzar la sabiduría, adquiriendo las virtudes éticas y las virtudes intelectuales hasta llegar a aquel objetivo. Quiere decir que todo lo que habremos de vivenciar desde la perspectiva humana nos acerque a esa meta. Quiere decir no llegar a los extremos, por eso hablaba de extremos negativos en general, por más o por menos, y fundamentalmente para poder que nos lleven a un objetivo, cuando el objetivo, obviamente específico, habla el Rambam, que sería la comprensión de Hashem. Por ejemplo, el hombre que quiere involucrarse con los caminos del Todopoderoso y quiere estar en ese contacto y esa comunicación con su Creador. Ahora bien, dice Rambam así, según esta proposición, la finalidad de estas conductas no es únicamente el placer, escogiendo alimentos y bebidas solo por ser agradables. Aquí, como en el resto de las conductas, se debe tender a lo provechoso. Lo provechoso significa lo que es utilitario, lo que es moil. Y si resulta ser agradable, que lo sea. Y si resulta ser desagradable, que lo sea. Aquí no estamos hablando de que la elección es por ser agradables, algo que me gusta, sino algo, ¿no? Se debe tender a lo provechoso, se debe tender a lo que es el concepto hebreo de lo que nosotros llamamos To'alet. To'alet significa aquello que es beneficioso, beneficioso o, eh, perdón, estoy escribiendo mal. Muy bien. Beneficioso, Toelet, eventualmente, y eso sería el principio de lo que debe ser la alimentación. O sea que el Rambam aquí trabaja todo un concepto que habla de To'al-Piut, ¿no? Alguien le pidió y así que voy a hacerlo también, a escribirlo en hebreo, porque la semana pasada me pidieron que por favor escribiese en hebreo alguna de las palabras que trabajamos en el Sheur, y con mucho gusto lo voy a hacer. La palabra Toelet se escribe así. Toelet significa algo que resulta provechoso. Bien, entonces en última instancia, este concepto del Toelet es lo que genera, obviamente, a la persona un beneficio. Vean que siempre el beneficio, ¿no? Tiene todo un concepto de al. Al, como la palabra mo'il, to'elet, y que habla de lo que es algo que me eleva. Por otro lado, debe tender a lo agradable. También tiene que tener algo que tienda hacia lo agradable. Y en este caso, prefiriéndolo a lo provechoso.
por prescripciones médicas, dice el Rambam. Es decir, cuando se debilita el apetito, hoy parece que estamos de turno con el teléfono, perdón. Cuando se debilita el apetito por los alimentos. Miren lo que habla el Rambam, ¿no? O sea, el Rambam habla también, se debilita el apetito por los alimentos, está hablando de un fenómeno de lo que hoy en día se conoce como la anorexia. Y se puede despertarlo con alimentos placenteros, condimentados y agradables, lo que la persona desea preferentemente. De la misma manera, si alguien sufre de melancolía, dice el Rambam, vaya, una cosa sumamente interesante, la llama Mará Shehorá, se puede curar escuchando música o cantos. Interesante. La musicoterapia. Así como le pasó al rey Shaul a nivel bíblico. Él sufre de melancolía. O sea, es una persona que está en un proceso depresivo agudo y ese proceso depresivo agudo se lo llama melancolía. Y obviamente esa tristeza, esa melancolía que lleva a la persona a retrotraerse sobre sí, se puede curar, dice Ramán, escuchando música o cantos, o paseando por jardines, ver el verde, la flor, la naturaleza, o por edificios de regia arquitectura, o contemplando hermosas pinturas, es decir, todo aquello que complace el alma y elimina la melancolía. Interesante, ¿no? Cómo utilizar el recurso de complacer el alma con el fin de poder quitar la melancolía. El objetivo de todo esto es curar el cuerpo. No lo pierdan de vista, por favor. Y la finalidad de un cuerpo sano es adquirir sabiduría. La finalidad de un cuerpo sano es adquirir sabiduría. Quiere decir que pueda verdaderamente tener da'at, eventualmente, y a partir de allí poder captar, comprender al Todopoderoso. Qué fantástico, ¿no? Es poder hablar de lo que es el toelet, lo beneficioso, y el otro concepto que habla de lo beneficioso, que es el concepto de la naim o ne'imut, de la palabra que se deviene eventualmente, perdón, de donde viene la palabra noam. Noam está hablando de lo naim, de lo agradable, aquello que puede complacerme. Entonces, de una u otra manera, este concepto de Noam habla ahora de otra cosa, y que es, obviamente, como yo digo, a mí me encanta el relato de la palabra, y entonces el concepto de lo Naim, del Noam, habla de dos letras que para mí son movilizadoras, y que son la letra Nun y la letra Ain, en medio de esta palabra, de este sustantivo, o aquí que están las dos juntas eventualmente, y que para los amantes del hebreo el concepto Nun Ain está hablando de Na, algo que se mueve, algo que deja de ser estanco. La melancolía en general es un compartimento estanco en la vida. Lo detiene al hombre, la retiene a la mujer, los deja en un espacio sin poder salir de todo eso. Y por eso lo agradable, yo creo que el Rambam es genial en cuanto a los conceptos, es lo que lo puede movilizar. Entonces dice, bueno, ¿qué lo puede movilizar? La música, el canto, pasear por jardines, edificios de arquitectura regia o contemplando hermosas pinturas, pero porque lo principal y la tarea fundamental es curar el cuerpo. Entonces el cuerpo, cuando está curado, entonces ese cuerpo puede adquirir sabiduría, y cuando adquiere sabiduría, entonces indirectamente va a llegar a la comprensión de Akadosh Baruj Hu. Asimismo, cuando alguien se ocupe en acrecentar su capital, deberá ser la finalidad de su ocupación invertirlo en las virtudes éticas e intelectuales, además de utilizarlo para los sentidos corporales, las necesidades materiales,
y para mantenerse en vida, hasta que comprenda y profundice en Hashem lo que sea posible. Entonces aquí, obviamente, el Rambam nos está llevando a un camino de elección en la vida, obviamente, donde nosotros podamos entender aquello que verdaderamente vale la pena, ¿no? O sea, aquellas cosas que la persona necesita llegar a ese vínculo con el Todopoderoso y que yo lo estaría ubicando en el concepto de lo que se llama Devekut. Devekut significa esa afinidad con Dios, esa posibilidad de poder unirme con Él, de poder ser uno con Él y que en última instancia esa Devekut sea uno de los elementos rutilantes a lo largo de la vida. Davek. Davek es lo que se llama Devek, que es lo que pega, lo que une, ¿no? Davek. Ese es el concepto de poder mancomunarnos con el Creador. Pero en nuestros caminos, y para eso se necesita, obviamente, una relación más que profunda desde el punto de vista del equilibrio, ¿no? Corporal y espiritual, o corporal y psicológico, intelectual. Y a partir de aquí, entonces, nos lleva a el rol de la medicina. Entonces, según esta proposición, el Rambam, que era un eximio docente, un eximio galeno, como se decía en mi época, posee la ciencia médica un rol primordial en el sistema de las virtudes, de las midot. ¿Sí? Las virtudes son midot, racionales y éticas. Además, en la comprensión de Hashem, en la capacidad de llegar al éxito verdadero, que es la Isharut Nefesh y la trascendencia del alma. Por lo tanto, consiste el estudio y la valorización de la medicina en una de las más importantes ocupaciones. Eso sería parte de lo que sería en el concepto del Rambam, Avodat Hashem. Por ende, no es como la tejeduría o la carpintería, ya que en ella debemos medir nuestro comportamiento, siendo nuestras conductas humanas que conlleven a las virtudes verdaderas. Cuando una persona come algún alimento placentero, agradable al paladar, de buen aroma, aunque dañino, e incluso puede ser causa de una enfermedad peligrosa, de una muerte repentina, Dios no permita, esta persona y una bestia son similares. Quiere decir que aquí el ser humano no se diferencia del animal, es la compulsión. Esta conducta, dice él, no es humana, en tanto se define lo humano como racional. O sea, claro, el Rambam defiende una posición, ¿no es cierto?, que el ser humano ha sido dotado, creado por Tselem Itmut, a imagen y semejanza, y por lo tanto, obviamente, entonces, el hecho de ser creado a imagen y semejanza es la capacidad racional del ser humano. No obstante, es una conducta de hombres en tantos seres vivos. Quiere decir, dicen los Jajamim en la Gemara, el hombre que vive en la opulencia y no piensa, se compara o es igualado a las bestias. Quiere decir que prácticamente el ser humano ese, dice el libro de Teilim, que en este caso, Nimshal Kavedmot Nidmu. Quiere decir, este Teilim que nos habla aquí el rey David, que nosotros conocemos obviamente porque este Teilim nos hace reflexionar mucho. ¿Saben cuándo? Que no lo tengamos que vivir, pero eventualmente cuando toca la vivencia, este es el Teilim que se lee lamentablemente en la casa de duelo. Y entonces, este Teilim que se lee en la casa de duelo, el Teilim 49, Namnatseach Libnei Korach Mizmor, este Teilim, que es obviamente un escenario de reflexión, nos dice, casi ya en su final, Adam Bikar velo yavin. El hombre que vive en la opulencia no piensa. Adam Biyekar. Bikar está hablando del hombre que vive en su situación de hiperdignidad.
quiere decir no porque sea digno, sino porque es indigno que viva en esa realidad. Y por eso se tradujo aquí como opulencia. Velo Yadin. Y no puede comprender, no puede pensar, Nimshal Kapehemot Nitemu. Por eso es igualado o se lo compara, Nimshal es comparado con los animales o es igualado a las bestias. Entonces quiere decir que vaya casualidad, ¿no? Que este Tehilim que se lea en la casa del duelo, ¿no? Nos lleva a nosotros a una reflexión un poco mayor todavía. Shavuot Tov, bienvenido. Por el contrario, la conducta realmente humana, nos dice aquí este capítulo tan llamativo a nuestra verdad humana, la conducta realmente humana consistirá en consumir solo lo que sea provechoso, toalti, ¿no? Lo toelet, aunque a veces haya que dejar lo agradable y comer lo desagradable, según la demanda de lo provechoso. Y esto es actuar conforme al conocimiento, y esto diferencia, obviamente, al hombre de otro ser viviente. También esto es importante como para considerar en nuestra evaluación. Igualmente, dice Rambam, cuando una persona cohabite siempre que lo desee, acá está hablando de la conducta, obviamente, conyugal entre el hombre y la mujer, siempre estar atención a lo virtualmente dañino o a lo conveniente, simplemente esta persona está actuando en tanto ser vivo y no en tanto ser humano. No obstante, es posible que una persona se comporte totalmente según lo provechoso, como ya mencionamos, aunque la finalidad sea únicamente la salud corporal y el resguardo de las enfermedades, no hay en esto virtud alguna, ya que del mismo modo que éste escogió el placer de la salud, escogió el anterior el placer de la comida o de las cohabitaciones. En todos estos, la finalidad de sus conductas no es verdadera. En cambio, lo correcto consiste en fijar como finalidad de todas las actividades que proporcionan salud corporal y mantenerse en vida en forma íntegra. El desarrollo íntegro de los medios de las facultades del alma son los miembros del cuerpo, para que de ese modo se pueda ocupar el alma sin impedimento en los sistemas de las virtudes éticas intelectuales. Claro, Rambam obviamente ha tenido un pensamiento que tenemos que participar de su esencia, en el cual, bueno, Rambam no entiende, perdón, está lejos de mí en decir eso. Rambam nos lleva a nosotros a que comprendamos que existen compulsiones que nos llevan a actuar más allá de un límite determinado. Y así como el alimento y todo lo que representa los placeres, también lo pone en el lugar de la cohabitación. Rambam entiende que después de haberse procreado y haber tenido hijos, bueno, ya no se requiere obviamente un sentido adicional en la relación conyugal, aunque por supuesto debe existir aquello que se reglamenta bajo la Torá, como dice Sheera que sutabe onata, quiere decir que es menester del hombre, en última instancia, también de la mujer. En el caso del hombre, el alimento, la bebida, perdón, la ropa, pero también existe un periodo llamado ona, que representa el periodo en el cual la cohabitación, la relación conyugal del hombre y la mujer debe ser respetada. Para los que quieran estudiar profundamente ese tema, tienen un libro excelente en español eh, que hemos editado del Rav Melamed, según su pedido, que se llama Simchat Habayit Ubirkato, la alegría del hogar y su bendición. Es un libro solamente para parejas, ¿verdad? Pero que bien vale la pena para educarnos como marido y como mujer en todas las épocas, en todos los tiempos. No es para jóvenes ni es para ancianos, es para todos, porque la vida es la misma, desde el momento en que conformamos un hogar hasta los 120 años. Y por lo tanto, recomendamos mucho, mucho poder tener acceso, está en internet ese libro, Simchat Habayit Ubirkato,
la alegría del hogar y su bendición. Van a ver ustedes que es un libro para leer sin sonrojarse, ¿no? Y que me parece muy importante como para que tengan la perspectiva de la halajá, que es la perspectiva mucho más amplia, ¿no es cierto? En la cual el Rambam está mucho más restringida en este nivel. Bien, el rol de las ciencias, dice, por lo tanto, todo lo que se estudie de las ciencias y de los conocimientos, aquello que conlleve a esta finalidad, es de suyo recomendable, y lo que no tiene un provecho directo para esta finalidad, como las preguntas de la ciencia, de la reducción y de la comparación de las cantidades, el libro de los conos y el libro de las combinaciones, hablando de geometría, al aumentar en preguntas sobre la geometría, sobre la mecánica, etcétera, debe estudiarse para utilizar el intelecto y para acostumbrarlo al método apodíctico, hasta que la persona sea experta en el silogismo apodíctico más que en los otros silogismos, de tal modo que esto sea un medio para alcanzar la comprensión de Hashem. O sea que también las ciencias, ¿no? Y aquí el Rambam da ejemplos concretos, las ciencias basándose también en la geometría, ¿no? Tomando la noción de espacio y del tiempo, nos llevan en última instancia hacia un escenario, ¿no? Muy trascendente, en el cual también se puede llegar, por supuesto, se debe llegar, no se puede llegar, se debe llegar a todo lo que representa el conocimiento de Akadosh Baruj Hu. Todo esto obviamente representa un escenario muy importante, ¿no? El concepto que Rambam nos dice aquí es utilizar el intelecto para acostumbrarlo al método apodíctico. ¿Qué es el método apodíctico? El método apodíctico representa, en el concepto de la lógica, algo que expresa o encierra una verdad concluyente o que no deja lugar a duda o discusión. Eso es el método apodíctico, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí, la persona entonces tiene en claro ciertas verdades. Pero todo eso, obviamente, tiene que ser un medio para alcanzar la comprensión de Hashem. Es interesante. El Rambam escribe todo esto en el siglo XII, ¿no es cierto? Cuando, bueno, el mundo no es que estaba en pañales todavía con respecto a las ciencias, no, el mundo estaba muy avanzado. La medicina estaba muy avanzada, la astronomía, todas las ciencias en general formaban parte de un escenario, pero maravilloso. Claro, con respecto al siglo XXI, no hay ninguna duda que estamos mucho más avanzados hoy en día. Pero así como las ciencias en la época del Rambam le permitían a un Ibn Ezra, a Rabbi Abraham Ibn Ezra, a Rambam mismo, a Rabbi Yehuda Leví y también a todos los autores no judíos, poder eventualmente cultivar el conocimiento científico, el método apodíctico, llegar a verdades últimas sin separarse, sin divorciarse de la idea de la existencia de Dios. Lenta y progresivamente las ciencias se fueron alejando, se fueron separando de Dios, a tal punto que hoy en día un científico no puede ser una persona creyente. Esa es la paradoja que encontramos hoy eventualmente en este mundo. Entonces, cuando eventualmente uno ha cursado y ha tenido una profesión y eventualmente se ha ligado esa profesión a lo científico, ya sea la medicina o lo que fuera, y eventualmente es una persona, comillas, religiosa, aparentemente eso entraría en una contradicción del observador de turno. Y sin embargo, obviamente, lo que escribió el Rambam en su inicio al Mishneh Torah, él puso Derech Emuná Bajarti. El camino de la Emuná es el que yo he elegido. Bueno, mucho más hay para todo esto, obviamente, pero no hay ninguna duda de que todo este escenario es un escenario realmente fantástico y que nos lleve a nosotros, por sobre todas las cosas, a poder pensar desde ya, a poder elaborar, a poder evaluar eventualmente todo este tiempo que nosotros obviamente vamos creciendo
también en el camino de la fe. La comunicación. Habla así con respecto a la comunicación humana. No es propio hablar, sino de aquello que produzca al alma un cierto provecho o que desplace lo dañino del alma y del cuerpo. Sentido de la comunicación, de la palabra. La palabra que cura, la palabra que puede sanar, la palabra que es la psicoterapia, la logoterapia, como hablaba Víctor Frankl, la logoterapia, la curación por la palabra, ¿no? O hablar de la sabiduría o de la virtud, de lo loable que es la virtud y el hombre virtuoso, el hombre de Midot, de lo reprobable que es el vicio y el hombre vicioso, o sea, el círculo virtuoso versus el círculo vicioso, ya que la reprobación de los hombres licenciosos, enfatizando su bajeza, es una grave responsabilidad cuando el objetivo es desacreditarlo frente a los demás para que se alejen de ellos y no imiten sus conductas. Entonces dice Rambam, miren, Akadosh Baruj Hu lo ha declarado, que Maaseh Eretz Mitzrayim, Asher Garten Ba, lo ta'asu. Dice, como los hechos de la tierra de Egipto que ustedes han vivido en ella, no habréis de hacer. Así dice el Humash de Baikra, Perashat Kiddushin, ¿no? Que Maaseh Eretz Mitzrayim, Asher Yashabten Ba, lo ta'asu. Entonces no podemos reeditar momentos, ¿no es cierto?, que están relacionados con un pasado que lo hemos expresado mamash como cercanía. También el pasuk dice que Maaseh eres Kenan, Asher ani mevi etchem shama lo ta'asu. O sea que el pasuk termina hablando que ni como Egipto ni como Kenan. Nada más que Egipto es la variable conocida, mientras que Kenan es la variable todavía desconocida. El relato, y por eso del comportamiento de los habitantes de Sodoma, Sodom, Ba'amora, todo el mundo conoce estas ciudades épicas del relato bíblico, y todo lo declarado en las escrituras sobre los hombres licenciosos y su recuerdo peyorativo. Y en contraposición vemos las alabanzas y la preeminencia de los virtuosos, cuyo objetivo no es sino lo ya mencionado, que los seres humanos sean atraídos por las buenas acciones y se alejen de los comportamientos negativos. Cuando el hombre se fije como finalidad este asunto, entonces reducirá de sus conductas y disminuirá, de su comunicación muchísimo. Quiere decir, el hombre a veces comprende que, como dicen los Jajamim en la Gemara, la palabra vale una moneda de oro y el silencio vale dos. Y como decía Rabban Shimon ben Gamliel en Pirkei Avot, en este Pirkei Avot, Kol yamai gadalti ben Jajamim. Toda mi vida crecí entre sabios. Claro, era el hijo del jefe supremo del Sanedrín. Velo matzati el aguf yoter tov min ashtika. Y no encontré para mi cuerpo nada mejor que el silencio. Claro, el mejor premio que puede tener el hombre sabio es el silencio. No porque no tiene que hablar, sino que tiene que saber escuchar también. Tiene que saber comprender. La persona que sabe escuchar es la persona que sabe aprender. La persona que no puede parar de hablar es porque obviamente tiene una discapacidad realmente de poder comprender a los demás y de poder escuchar a los demás. ¿Quiénes eran los habitantes de Sodoma? Los habitantes de Sodoma solamente eran proclives a la degeneración sexual. No, eso era una parte de su proclividad, pero a que tza'akatá alta elai azul, a que tza'akatá, su clamor. Sodoma genera un clamor que viene a resonar en los altos cielos, porque es una comunicación perniciosa, es una comunicación que ha dañado las bases de la existencia humana en su lugar más delicado. Y por eso llega en este punto a la comprensión de Hashem. Entonces dice Rambam, Abanat, ¿no? Kadosh Baruj Hu, este concepto que yo lo he llamado
comprender a Dios, la debekut con respecto al Todopoderoso, comprenderlo a Él. O sea, no se lo puede saber a Dios, porque si yo sé a Dios, sería como Él. Entonces. Aquel que se propuso este objetivo, entonces dice, si ya se entendió lo que es el concepto de lo provechoso, de lo toaltí, de lo que genera beneficio versus a lo agradable, aquella persona que puede verdaderamente comprender cuál es ese escenario en el cual debe desarrollar su vivencia, aquel que se propuso este objetivo, dice Rambam, no tenderá a engastar las paredes con oro o a bordar oro en la ropa, solo si con esto se complace su alma, curándose y alejándola de las enfermedades hasta que llegue a un estado de claridad y pureza que pueda adquirir sabiduría. O sea, si la persona necesita de eso, bueno, por cierto lo puede tener. A ver, estamos aprendiendo en Perashat Tetzaveh de las ropas del Cohen Gadol, y tenía ropas con engastes de oro, así como tenía su pectoral con piedras preciosas. Pero todo eso está con un objetivo. El objetivo que lo lleve, obviamente, hacia una meta, que era la meta de qué? De poder estar en contacto con el Todopoderoso. Recordando los argumentos humanos. Así lo han expresado los sabios. Dice la Gemara de Shabbat. Una hermosa Gemara y muy simple. Baitnae, mujer, Ishana A, Umitana A. Dice, una morada agradable, una mujer hermosa y un lecho cómodo son apropiados para los estudiosos. Bueno, no están hablando aquí de una vida lujuriosa, pero están hablando acerca de lo que representa una vida con un sentido en el cual la persona no tiene que sufrir ante nada. También debería tener el criterio de no exceder. Dice el Rambam, ya que el alma se cansa y el pensamiento se enturbia de la constante profundización en temas complejos, del mismo modo que se cansa el cuerpo cuando se ocupa de trabajos agotadores hasta que descanse y entonces vuelve a su funcionamiento normal. También el alma necesita ocuparse en el reposo de los sentidos. Miren qué interesante. También el alma necesita ocuparse en el reposo de los sentidos. Por ejemplo, observando relieves y objetos hermosos hasta que se acabe este agotamiento. Interesante. Rambam. Medicina preventiva o medicina curativa. Como dijeron los Jajamim. Entonces, ¿qué hacían? Dice la Gemara de Shabbat, cuando se agotaban los sabios por su estudio, quiere decir que habían llegado a un nivel de extremo cansancio, entonces dice, solían decir algo jovial. Jovial quiere decir, solían decir algo trivial, algo que pudiera causar un reparo interior, mostrarse como naturalmente son los seres humanos. El hombre debe pensar que desde este punto de vista, estas conductas no son negativas ni vanas. Es decir, despertarse a fabricar relieves y adornos en los edificios, en los utensilios y en los vestidos. Quiere decir, pensar en algo que parecería ser, ¿no?, poco decoroso para el hombre. Has de saber que esta posición personal es óptima pero difícil, a la cual acceden muy pocos, muy pocos, después de un gran entrenamiento. Cuando ocurre que un hombre encuentra en esto su posición personal, no pienso que sea menor que los profetas. Qué interesante, ¿no? Llegamos a nuestra meta. Dice, cuando los hombres alcanzan ese punto, en ese punto estamos tocando la realidad de la profecía. Porque ¿quién es ese profeta? Es decir, que conduce todas las facultades de su alma y fija el objetivo de ellas únicamente en la comprensión de Hashem.
Ese es el profeta. Ese es el hombre que su alma está sedienta de Akadosh Baruj Hu, que no puede sino esperar ese encuentro con el Creador. Yehezkel Anaví, Aitá Alay Yad Hashem. El hombre que necesita que la mano de Hashem se repose en él. Es su motor. Es aquel que necesita esa verdad para poder sobrevivir, en el caso de Yehezkel Anaví, el exilio tan duro de Babilonia. Sin embargo, Yeshayahu siente como que ese ángel que viene de entonar canciones de alabanzas a Dios, nojea al pib, toca sus labios, y entonces Akadosh Baruj Hu le dice, he aquí que he puesto mi palabra en tu boca. El poder internalizar la palabra de Hashem es el deseo de Yeshayahu Anabí, un profeta que ya conoce la profecía de adulto, a diferencia de Jeremías, que su profecía es intrauterina. Y sin embargo, cada uno de ellos representa un valor en lo que un nivel, perdón, en la comprensión de Hashem. Entonces dice que conduce todas las facultades de su alma y fija el objetivo de ellas únicamente en la comprensión de Hashem, no haciendo ni actos pequeños ni grandes, ni hablando sino solo si esta conducta conlleva a la virtud, a la medida, a la midá positiva, lo virtuoso, o algún medio para alcanzar la virtud. Aquel pensará y meditará en cada acto y movimiento, observando si trae a esta finalidad o no, y entonces lo va a realizar. En esto precisamente, dice el Rambam, es esto lo que demandó de nosotros Hashem, que tendamos a Él, tendamos a Él. ¿Qué quiere decir? Veamos el pasuk, por favor. Dice el pasuk del libro de Devarim, Shema Israel, Be'ahavta et Hashem Elokeja bechol levaveja uchol nafsheja uchol meodeja. Quiere decir, todo el mundo conoce lo primero que representa el mundo de el amor a Dios. Amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Bien? Es decir, con todas las partes del alma, dice el Rambam, fijando el objetivo de cada una de esas partes como uno y específico. Amar a Hashem, sobre lo cual ya advirtió también el profeta de bendita memoria, estamos hablando del rey más que del profeta, Bejol Berajeja Daeu, en todos tus caminos, conócelos, quiere decir, en todos tus caminos, tú tienes que tomar conciencia del Creador. Así lo dijo el rey, ¿no? No el profeta. Digamos que Shelomo puede haber sido profeta, pero digamos que en este caso el rey Shelomo se aplicaría mucho mejor en su libro de Mishlei. En todos los caminos, en todos, Bejol de la Jeja, en todos tus caminos, atención, prestamos atención, ¿no? Bejol de la Jeja, tus caminos, entonces Da'eu, toma conciencia de él, conócelo a Akadosh Baruj Hu. No hay ninguna duda. Tomar esa conciencia en cada circuito en el cual yo me encamino. Comentaron los sabios de bendita memoria al respecto diciendo, incluso dentro de un pecado necesario. Afilu, inclusive dentro de un pecado necesario. O sea, que la persona se fije un objetivo para cada conducta, que sea la verdad, a pesar de que se constituya en pecado por un lado. ¿Qué significa esto? Ya expusieron los sabios de bendita memoria todo este tema en forma resumida, con expresiones lacónicas que lo indican con mucha integridad. Tanto es así que si tú significas el laconismo de estas expresiones, pensando que comentaron este tema principal y profundo, sobre el cual tanto se ha escrito, y no lo completaron, has de saber que fue declarado de manera indudable con fuerza divina. Así encontramos
en sus encomendanzas, en sus recomendaciones, la de los sabios, por supuesto. Todos tus actos deben ser para el cielo. Bejol Maaseja, dice el libro, el tratado de Pirkei Avot, Bejol Maaseja y Hiyu de Shem Shamayim. Todos tus actos tienen que ser para el cielo. Yo diría, no para el cielo solamente, sino por amor al cielo. Así lo traduciría. Bejol Maaseja, así como se dijo en el hebreo, para los amantes del hebreo también, Bejol Maaseja Leshem Shammai. Y todas tus acciones deberán ser siempre Leshem Shammai. Esa es la forma en la cual uno puede llegar a concluir este escenario. Este es el tema que fue analizado en este capítulo. Y esto es un compendio de lo que consideramos apropiado mencionar, según esta introducción al tratado de Pirkei Avot. Quiere decir que Rambam nos termina aquí, insinuándonos a nosotros una gran verdad, ¿no es cierto? La verdad que nos dice a nosotros cómo poder alcanzar un camino que es Bejol de la Jejadaeu. Quiere decir, en todos tus caminos, conócelo a Hashem. Bejol de la Jejadaeu. Dice el pasuk de Mishlei, Bejol de la Jejadaeu. En todos tus caminos, es muy fácil todo esto. Quiere decir, todo el transcurrir de mi existencia pasa por tomar conciencia de Dios. Y esa conciencia es el concepto de poder realmente concebirlo a Él, comprenderlo a Él. No hay ninguna duda que de los hombres que hubo en la tierra, no me cabe duda que Abraham vino, es el primero en que transcurre un camino y él reconoce a su creador en cada paso de su camino. Isaac, que vive en esta tierra y que nunca la abandona, sabe encontrar a Kadosh Baruj Hu en cada punto de su recorrido. El Bejir Ha'avot, Jacob vino, que es aquel que tiene que vivir la experiencia intraterritorial y extraterritorial, aquel que tiene que vivir aquí en la tierra, como Yoshevo Alim, Tam Yoshevo Alim, quiere decir un hombre íntegro, completo, y que habitaba en la tienda, que podía mancomunar la fe, el estudio y el trabajo, tiene que irse al mundo extraterritorial, a su exilio, y allí también lo tiene presente a su creador, más allá de que las ocupaciones prácticas le hayan demandado tal vez una cuota de olvido. Pero así todo, ese es el concepto en el cual nosotros empezamos a analizar todo este mundo de este capítulo quinto, al cual le vamos a conceder, por supuesto, una visión de los comentarios del Rambam, que le vamos a proponer la próxima semana poder estudiarlo desde la lectura, en particular del Rav Aviner, que me parece sumamente exquisito, y poder compartir con ustedes también su pensamiento. Muy bien, hasta aquí es donde llegamos hoy. Bezrat Hashem, yo quiero, perdón, agradecerles el hecho de que nos acompañen y que estén con nosotros realmente en este día, haciendo un gran esfuerzo, fundamentalmente las personas que están tanto en Israel, siendo las 10 de la noche, el día de trabajo, me imagino, y cansador, y aquellas personas que están en la tarde de sus países y obviamente eh, haciendo un esfuerzo cada vez mayor. Pero bueno, les agradecemos a ustedes, esperemos que hayamos podido explicar las cosas dentro de su margen y fundamentalmente que tengamos ante todo una buena semana y Purim Sameach. Recordemos que Purim comenzará el jueves cuando las estrellas se choquen con su encuentro en el cielo y que allí comenzará la noche de Purim, la tefilá de Arvit de Purim,
la lectura de la Megilá por primera vez, cosa que seguirá el día viernes, leyendo también la tefilá de Shaharit con la lectura de la Megilá. Y allí cumpliremos las mitzvot de Purim, la lectura de la Megilá por un lado, luego Mishloach Manot, estas dos comidas para dos amigos, Matanot la Evionim, el regalo a la gente necesitada, un regalo económico, y luego lo principal que es la seudá, eventualmente, la comida festiva, que les pedimos que tengan en cuenta que la comida no se puede extender mucho tiempo, obviamente porque llega Shabbat y tenemos que llegar al Shabbat Kodesh, Shabbat Amalcá, con apetito, para disfrutar del Shabbat. Y entonces, de una u otra manera, vamos a tratar de almorzar el banquete de Purim bien temprano y llegar a la cena de Shabbat, tal vez 3, 4, 5 horas después, con buen apetito eventualmente para que podamos disfrutar, obviamente, nuestro escenario festivo. Bueno, muchas gracias a todos por todos vuestros mensajes. Los llevo conmigo, cada una de vuestras palabras. Gracias por participar con nosotros, obviamente. Y bueno, tengamos la fuerza de poder seguir estudiando y con buena salud, ante todo y por sobre todo. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Ariel. Un abrazo grande para ti y para toda tu familia. Que tengamos Laila Tov. Gracias.